damos la más cordial bienvenida a la sesión número 7 de nuestro estudio bíblico que hemos llamado Cuando Dios muda tu corazón. Este es un estudio que está basado en el primer libro de Samuel principalmente. Y hoy estamos, como les dije, en la sesión número 7 y última. Esta es la sesión de cierre de esta serie de 7 sesiones. Vamos a hablar hoy de los capítulos 19 y 20 del primer libro de Samuel. Y vamos a orar para poner este estudio en manos del Señor. A ver quién quiere orar por aquí. ¿Quién nos quiere dirigir en oración? Un voluntario, una voluntaria. Diana. No sé si Diana está levantando la mano o qué fue. Yo no sé, yo me toqué el cuello, pero bueno, yo oro. Se estaba tocando el cuello. Amén. Diana, nos diriges en oración, por favor. Señor, te damos gracias esta noche, Padre Celestial, por permitir estar aquí todos reunidos, Señor, para honrarte, Señor, para buscar de ti, buscar de tu presencia, Señor. Esperamos, Padre Celestial, que este hermoso banquete hoy de esta comida espiritual, Señor, sea nutriéndonos a todos, Padre amado. Te ponemos en tus manos, Señor, a nuestro pastor Carlos, Señor, guíalo, Señor, úngelo, bendícelo, Señor, para que él haga lo propio, lo que tiene que hacer, Señor, alimentarnos a todos espiritualmente, Señor, que cada palabra que se diga en esta noche, en esta reunión, Señor, penetre en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, como espada de doble filo, Padre Celestial. Sí, gracias por todo lo que haces, Señor, gracias por permitir estar aquí, por abrir las puertas, Señor, y por permitir las redes sociales, Señor, para estar aquí conectados, Señor. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en pos de ti, Señor, ahí gracias. El de los cielos esté aquí posesionado en medio de todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, una vez más, bienvenidos todos los que se han conectado ahora en último minuto y bienvenidos todos los que nos ven también a través de YouTube. Para quienes me ven en la grabación y no me conocen, mi nombre es Carlos Aparcedo, desde la ciudad de Fort Myers, en el estado de la Florida, Estados Unidos, y estoy con el Ministerio 5E Internacional, ministerio que tiene su sede principal en México, con presencia en Centro, Sur y Norteamérica. Y bueno, como les dije, estamos en la sesión número 7 de esta serie, sesión número 7 y última de esta serie que llamamos Cuando Dios muda tu corazón, basada principalmente en el primer libro de Samuel. Y hoy vamos a hablar de los capítulos 19 y 20, específicamente de algunos aspectos y de algunos eventos en particular. Ya habíamos visto en sesiones anteriores lo que sucedió a partir de que David mató a Goliat, ese gigante que había estado vociferando durante 40 días amenazando al ejército de Israel, y el ejército de Israel estaba muy atemorizado ante todo lo que estaba sucediendo. Y vino este muchacho del campo, un pastor de ovejas, en quien nadie creía, nadie hubiese dado un centavo por él, y fue quien derrotó el gigante y quitó el oprobio de Israel. Y a partir de allí, el rey lo puso en una posición de jerarquía con los militares, le dio a su hija por esposa, pero dice que David hallaba gracia, era bien visto por el pueblo y por los siervos del rey, es decir, por la gente de autoridad, por la gente de jerarquía. La gente lo veía con buenos ojos y lo respetaba, porque David, donde quiera que iba, no solamente se comportaba bien, sino que además era un hombre muy valiente, le iba muy bien en las batallas contra los enemigos, siempre era un factor fundamental en las victorias de ellos, y llegó a convertirse en una persona muy respetada. Y esto originó, ya saben ustedes, que el rey Saúl se sintiera celoso, se sintiera atemorizado por este muchacho, de quien él pensaba que en cualquier momento le iba a quitar el reino, y sobre todo porque ya
Saúl había recibido una palabra profética de parte del profeta Samuel que le dijo que ya Dios lo había descartado a él, a Saúl como rey, y que se había buscado uno mejor que él, a un prójimo suyo mejor que él, para que fuese rey en Israel. Y pues ya él sabía esa profecía y sabía lo que iba a pasar. Estábamos diciendo en la sesión anterior que cuando Dios tiene algo determinado para ti, tal vez recuerden esto, ¿verdad? Que dijimos, utilizamos aquel refrán popular que dice, lo que está para ti nadie te lo quita. Porque Saúl hizo lo imposible para que David no fuese visto con esos buenos ojos, para que no fuese tan popular, para que la gente no lo quisiera tanto. Pero ya eso era algo que estaba determinado para David de parte de Dios. Pero además, el otro aspecto que quizá no mencionamos en la reunión anterior es que ya había algo que Dios había determinado para Saúl. Y aunque podemos ver otros ejemplos en la Biblia en los cuales se habla de que Dios determinó algo para alguien y luego decidió darle otra oportunidad a ese alguien, pues en el caso de Saúl no fue así. En el caso de Saúl ya estaba determinado algo y tal cual, pues así se iba a cumplir. Saúl estaba muy celoso, muy preocupado y definitivamente Saúl le tenía muy mala voluntad a David. Y habíamos puesto aquí una pequeña tarea que era de los capítulos 19 y 20, elaborar un listado de todo lo que aprendes sobre Jonatán. Y cómo describirías la relación entre David y Jonatán. Yo quisiera que me dijeran, voy a leer, digamos, rápidamente de manera vertical, algunos versículos no los voy a leer, pero vamos a ver qué aprendemos de Jonatán acá. Ya sabemos que Jonatán es el hijo del rey Saúl. Ya sabemos que era un hombre de guerra, ya eso lo habíamos dicho, ¿verdad? En la reunión anterior. Pero vamos a ver qué más podemos aprender. Dice, habló Saúl a Jonatán su hijo, y a todos sus siervos. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida, en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la carne inocente? Matando a David sin causa. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. ¿Qué aprendemos de Jonatán en lo que hemos leído hasta ahora, en estos versículos? ¿Qué aprendemos? ¿Y cuál fue el papel de Jonatán en esto? Yo tengo una pregunta y bueno, es lo que yo quiero saber. Yo Sí, veo que Jonatán era un hombre de mucha fe
hombre que era, que, pero yo, es la pregunta, pues, él, o sea, el que lleva a Saúl a ese pastor es él, es Jonatán. O sea, él como que él sabía, o le habían dicho que ese pastor, porque por ejemplo a mí no me entra de que tú tengas una situación tan difícil así, de que si me gana ese gigante, yo voy a ser esclavo, voy a perder todo, y viene alguien ahí, un pastor, primero cómo accede él a él y, y, y por qué si lo pone, pues entonces accede porque alguien de jerarquía lo canaliza y le da fe a él, pues lo que, Pero no entiendo lo que dice. ¿Cómo accede él? ¿Quién a quién? Que no entendí esa parte. ¿cómo accede David al rey? Ah, ok. Bueno, pero recuérdate que cuando estaban en el campo de batalla, antes de, o sea, cuando todavía estaba el filisteo vociferando, él decía, ¿qué le van a dar a quien vence el gigante? ¿Qué le van a dar? Entonces le repetía, bueno, el rey le va a dar una de sus hijas por esposa y va a exonerar de impuestos a la casa de su padre. Y él iba y preguntaba hasta que fueron y le... O sea, imagínate tú que alguien insistiendo tanto, aquellos todos atemorizados, y viene alguien y le dice, mire, señor, mi rey, su majestad, aquí hay un muchachito que anda diciendo tal y cual cosa. Y Saúl dijo, tráiganme a ese muchacho. Bueno, esa es la parte que donde yo voy, pues que yo creo que esa persona que lo escuchó o sabía o estaba esperando a esa persona era Jonatán o alguien que tenía ese acceso, porque eso es como que tú estés en una situación difícil y tú por lo general siempre estás buscando lo mejor y entonces, ¿cómo tú reaccionas a que no, mira, este pastorcito, él está diciendo que él puede, sí, y le das toda la confianza a él? Esa es la parte que yo presumo de que Jonatán eh, sabía, pues, o estaba esperando una señal, así como esperó esa señal cuando él fue a pelear con los filisteos, pues que si le daban, si le hacían que sí, él iba, o sea, era Dios que le decía que sí podía. Bueno, no especifica claramente quién fue que presentó a Saúl, a David delante de Saúl, ¿verdad? Sí, Pero obviamente presumimos que debe haber sido alguna persona deben haber sido algunas personas que tenían acceso al rey, porque pues uno pensaría que no todo el mundo tiene acceso a hablar con el rey. Eh, y quizá mucho menos en una situación como la que estaba pasando en ese momento. Entonces, bien, pudo haber sido Jonatán o pudieron haber sido algunos de los jefes del ejército. O sea, personas que tenían esa posibilidad de ir directo a hablar con Saúl. Ahora bien, tiene mucho sentido lo que tú dices que pudo haber sido Jonatán. O sea, me imagino que tú lo que estás queriendo decir es que Jonatán tuvo una revelación de parte de Dios. sí, yo siento que Jonatán, como usted está preguntando, para mí Jonatán era un hombre de mucha fe, era un hombre que no tenía, o sea, que él sabía que el Dios, que el rey era Dios, era Jehová, era muy fiel y él tenía esa revelación, pues por eso es que él entrega todo, él ese, cuando le da la espada, le todo, le está entregando, porque él era el próximo rey, pues, legal. Así es. Y entonces Sí, él era un hombre fiel, de fe, no tenía ambición de poder, pues él lo que estaba era sirviendo a Dios, pues, y haciendo lo que le había dicho. te comprendo y tiene mucho sentido lo que dices y sobre todo porque dice que después de que terminó Saúl de hablar con David, una vez que hubo derrotado al gigante, que Jonatán escuchó todo, que Jonatán se quedó, eh, dice que el alma de Jonatán quedó prendada al alma de David a partir de ese momento, es decir, no tiene nada tiene mucho sentido lo que dice, probablemente Jonatán pudo haber tenido una revelación de parte de Dios de que él iba a ser el rey. Eh, Seguramente Jonatán habría ya escuchado lo que Saúl
lo que Samuel le había dicho a su padre, de que Dios se iba a levantar, se había levantado un rey prójimo de él, mejor que él, un hombre conforme a su corazón. Y quizá Jonatán tuvo la revelación de Dios, es él. Tiene mucho sentido. Así que me parece muy acertado el comentario. Entonces, pudiéramos decir que Jonatán era un hombre de muchísima fe. ¿Qué más podemos agregar de Jonatán? Fíjense que él, pues como un buen hijo, aunque sabe de que su padre está actuando mal, de alguna manera está tratando como de limar las asperezas, de que su padre está tratando de que su padre tenga una posición diferente ante la situación. Y dice que le lleva a David a Saúl para que las cosas vuelvan a ser como antes, y dice, y estuvo delante de él como antes. Creo que era un amigo extremadamente fiel además. Después hubo de nuevo guerra, estoy leyendo el versículo 8, hubo de nuevo guerra y salió David, peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová, esta es la parte, quizás César, que a lo mejor como que más le vuela a uno la cabeza, ¿verdad? Y el espíritu malo, miren lo que dice, de parte de Jehová, vino sobre Saúl y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, porque recuerden que Mical es la hija de Saúl que se había casado con David, y mandó a alguien a la casa de David para que lo vigilase y lo matase. Y entonces su esposa le dijo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y dice, descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Luego tomó Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió a Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que yo lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Ya abiertamente, fíjense, ya Saúl lo está declarando como su enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. David se fue a donde estaba Samuel y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá, es decir, Saúl envió mensajeros 3 veces a buscar a David, pero los mensajeros, cuando se encontraban a la compañía de profetas que estaban profetizando, se unían a la compañía de profetas si también profetizaban. Y ya Saúl como que estaba aburrido porque había mandado 3 grupos de mensajeros y fue el mismo Saúl a Ramá
Y llegando al gran pozo que está en Secún, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. ¿Les recuerdo algo esto? ¿Qué les parece? Tres grupos de mensajeros mandó Saúl para que prendiesen a David y resulta que se quedaron profetizando. ¿Qué les recuerda esto? ¿Les recuerda algo? ¿Recuerdan lo que pasó cuando Samuel ungió a Saúl como rey? Este pueblo está Sí, muy tímido esta noche. ¿Ah? y yo recuerdo cuando cuando envió a Saúl, Saúl fue y profetizó también. Y lo vio el tío, Sí. pues, y dijeron, mira, ¿quién es él? El hijo de fulano que está dentro de los profetas, pues. Saúl también entre los profetas, dijeron. ¿Por qué pasaría eso de que los siervos de Saúl, tres grupos que fueron a buscar a David para matarlo, estaban profetizando? ¿Qué Yo, opinan? yo, Sí, mire, sin duda, ¿sí me escuchan? Buenas noches. buenas noches. Eh, empezamos por la parte donde, bueno, hablamos, se leyó lo del espíritu malo que llegaba sobre Saúl, sin duda, pero que era permitido por Jehová, le fue mandado. Esto es para, puede sonar un poco así fuerte, porque igual a lo mejor David se cuestionaba, bueno, yo soy el ungido y ¿por qué me pasan tantas cosas? Sin embargo, era parte de su proceso antes de llegar a ser rey. En el caso de Saúl, mandó 3 veces. Y es cierto, ¿no? Empezaron a profetizar, los manda y ahí estaba la compañía de profetas, ahí estaba Samuel presente y regresan profetizando, manda el segundo grupo, ya sabemos, las 3 veces. Sin duda, esto pasó para, Dios lo hizo para preservar la vida de David. Incluso tan es así que yo estoy plenamente convencida, ¿no? Bueno, yo me empecé a imaginar todo esto. Saúl muy molesto, se me hace que estos 3 no hicieron como yo les ordené, ahora yo me personalizo y vamos a ver que si no lo mato. Y cuando llega, el Espíritu de Dios lo toma y empieza a profetizar, ¿no? También, tan es así que muchos se extrañaron porque ya habían visto que él era demasiado carnal y ahí estaba ahora muy espiritual. Y eso fue algo tremendo, porque la gente decía, pero ¿cómo? A veces hasta la fecha yo creo uno se puede sorprender, ¿no? Llevo 20 años en el Evangelio, el Espíritu de Dios nunca me ha tomado así, bueno, y viene este borracho. Digo, yo he visto eso, ¿no? Y nada más se arrepintió y con la misma bautizado y todo, tomado por el Espíritu. A mí me ha tocado ver esas situaciones. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando él se despoja de sus ropas reales. Para mí, como él estaba profetizando, aunque él no se dio cuenta, de ese modo estaba también profetizando de que él ya no iba a ser más rey. Es algo que le permitió Dios el quitarse, aunque sí también es sinónimo para mí de humildad, pero yo lo vi también con ese enfoque. Digo, la Biblia no lo dice, pero yo empecé, Padre, a traerme revelación y dije, bueno, es humildad, se quita la ropa, pero también está diciendo, yo dentro de aquí a poco, yo no voy a tener estas ropas porque ya viene alguien detrás mío. Bueno, Así de ese modo lo vi. me suena muy interesante lo que supones, que es que Saúl está profetizando eso, pudiera ser. ¿Y qué estaban profetizando los profetas que estaban siendo dirigidos por Samuel? ¿Y qué profetizaban esos 3 grupos de mensajeros de Saúl que habían ido antes de Saúl?
¿Qué creen Bueno. ustedes? ¿Qué hablaban? ¿Qué era lo que salía por sus bocas? Bueno, aunque la Biblia no lo dice, no siempre profetizar es de andar prediciendo, ¿no? Del futuro. Yo supongo, me supongo que cada grupo estaba de una manera, adorando a Jehová en ese momento en una otra dimensión, en la dimensión del trono de Dios. Otros tal vez alabando a Dios, pero en otra dimensión, no como normalmente lo podemos hacer aquí en la tierra. Estaban conectados ahora sí su espíritu con el trono de Dios. Yo así lo Muy veo. bien, estaban glorificando el nombre del Señor, estaban adorando al Señor. Tú dices que eso puede haber sido un nivel de profecía. Me gustaría saber qué opina el pastor Miguel Ángel. Está calladito hoy. Un poquito callado. No, bueno, también, que siempre uno está colaborando, los hermanos también están interviniendo y eso es bien hermoso, ¿no? Amén. Recordemos que hay una contraprestación en lo que ocurre en el proceso en el que David es procesado, valga la redundancia, o en el proceso en que David es sometido a la exposición de la obediencia a la voluntad del Padre. De alguna manera, se podría decir que desde mi punto de vista, no es que yo no estoy estableciendo que esto es un principio que pueda ser comprobado bíblicamente, pero sí percibo el hecho de que ¿por qué? Y usted lo ha comentado y se comentó cuando hablábamos de que David es una persona conforme al corazón de Dios. El hecho Así de es. que el que seamos conformes me recuerda mucho cuando el apóstol Pablo utiliza cuando él hace la apología del evangelio, del quinto evangelio en Romanos. Y esta famosa cita de que todas las cosas nos ayudan a bien para todos los que amamos al Señor, a los que conforme a su voluntad hemos sido llamados. Y luego hace una mención, versículos después, de que cada uno de nosotros ha sido llamado como hijo y ha sido atraído como hijo juntamente con Cristo. Cuando entendemos el término del juntamente con, viene una palabra griega que es la palabra zoomorphos. Y eso habla de estar alineado con la misma forma. Así es. Y cuando David fue expuesto a todo esto, el hecho de que David tuviera que, sabiendo que tenía ya la autoridad investida por Dios, sabiendo que era el elegido, sabiendo que era el ungido, y a pesar de todo eso, no se antepuso a la obediencia, porque Dios lo ungió rey, pero él no le dijo, tú vas a ser rey hasta ahora, tú vas a ser rey hasta después, sino que todas las pruebas a las cuales fue expuesto en la presencia de Saúl sirvieron para conformar su corazón juntamente con la misma forma de Dios. Yo estoy muy de acuerdo y también lo dijo la hermana Leticia, era parte del proceso de David, pero ¿no piensan ustedes también que era parte del proceso por el que tenía que pasar el pueblo de Israel antes de que se diera ese cambio de mando? También. No sé si me explico lo que quiero decir. ¿Por qué profetizan? Es decir, viene una gente con una furia tremenda a buscar un hombre para matarlo. O sea, yo me imagino que cuando ya Saúl manda el segundo grupo, le dice, cuidado, me fallan. Si ustedes me fallan, yo me supongo, ¿verdad? Si ustedes me fallan, vamos a tener serios problemas. Y se quedaron profetizando. Va el tercer grupo. Imagínense usted ya ese hombre furioso. Si ustedes me fallan, yo mismo voy y los mato a todos. Es decir, Dios los neutraliza a la vista de todo el pueblo, tanto así que humilla a Saúl al punto de que se quita la ropa y la gente dice, Saúl también entre los profetas, porque era parte de todo lo que de una u otra manera Dios estaba preparando
para lo que habría de venir. Y es una manera como Dios a veces permite las cosas o hace las cosas para prepararnos para un propósito. Vamos a continuar. Adicionalmente, Sí, ibas a pastor, decir algo. recordamos bíblicamente de que David tuvo características bien particulares en el sentido de su reino y en el sentido Sí, de la función que ejerció. Si usted recuerda cuando hablamos en las primeras partes del estudio, me tocó compartir también y agradecido por haberme permitido servirle, cuando hablábamos de la función que cumplía Samuel, y el mismo César lo dijo en algún momento. Bueno, fue el último de los profetas, cómo es el tema de la transición. Pero fíjese bien que David no solamente ejerció funciones de rey, sino que David ejerció pastorado, ejerció reino, ejerció sacerdocio, ejerció levita como adorador y ejerció profecía. así es. O sea, se puede decir casi que podríamos hablar, yo no estoy transgrediendo la Biblia ni mucho menos, pero la intención de esto es decir que un corazón conforme al corazón de Dios lo llevó a integrar las 5 gracias múltiples de los ministerios de Cristo. Así es. Amén. Amén, muy cierto. Sí, muy cierto. Muy buena observación. Muchas gracias, Pastor Miguel. Hermano, Sí, también podemos ver, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios viene sobre las personas para juicio o para bendición. así es. Y en ese momento Saúl estaba entorpeciendo, tratando de que no se cumpliese lo que Dios tenía establecido para David. Wow. Puede venir para juicio o para bendición. Qué tremendo. Muy bueno. Muchas gracias, hermana Nidia. Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo 20. Antes. Sí, Es que yo sé que estamos hablando de David, pero es muy importante Mical, que lo ayuda a escapar. cierto. Y se están olvidando de Mical. Sin duda, Mical estuvo en una disyuntiva entre la espada y la pared. Obedecer al rey, que incluso era su padre, obedecer a los intereses de su papá, o bien, ahora sí, obedecer o demostrar esa lealtad a su esposo. Y sin duda ella optó por lo más correcto, porque a veces olvidamos, por decir más que nada, cuando es matrimonio. Y aquí ella echó un poco mano de lo que dice que el hombre debe de dejar, ahora sí, a su mujer y se van a unir y son una sola carne ya. Entonces ella dio prioridad a eso en ese momento y lo ayuda para escapar. No sé qué piensen ustedes. Bueno, me parece súper interesante la observación de Mical. Y fíjate que el nombre de Mical no se menciona mucho cuando se habla de... No es que no se mencione, pero no es un nombre tan mencionado cuando se habla de mujeres de la Biblia, ¿verdad? Se habla de Ruth, se habla de Esther, se habla de Débora, de María, pero no se habla mucho de Mical. Y ciertamente está jugando allí un papel importantísimo. Sería bueno preguntarnos, y creo que pudiéramos hacer un estudio completo de Mical. Sería bueno preguntarnos, aparte de que tuviese conciencia de eso que tú estás mencionando, hermano, ¿qué movió a Mical a hacer lo que hizo? Mi amor. Como dice César, ¿tendría ella una revelación de parte de Dios? ¿Sería movida ella por el Espíritu del Señor? ¿Estaría influenciada por el amor que sentía su hermano Jonatán hacia David? ¿O sería porque ella tenía una revelación de parte de Dios de que David iba a ser el rey? ¿O porque ella simplemente, porque se acuerdan que había dicho unos versículos más atrás decía que Mical fue la hija que le prometió Saúl a David? Él le había prometido otra hija, pero se la dio a otro hombre. Y entonces, cuando vino David, le dijo, bueno, pero ¿qué pasó? Tú me prometiste que me ibas a dar a tu hija. Y a él le dijeron que Mical estaba enamorada de David. Que por qué, entonces le dijeron, ¿por qué no le das a Mical a David? Y como que diciéndole, con eso ya resuelves ese problema.
él le pareció bien la cosa y le dio a Mical por esposa. Entonces pudo haber sido porque estaba enamorada, pudo haber sido por ese sentido de la responsabilidad, o pudo haber sido por un sentido o pudo haber sido porque tenía revelación de Dios, o pudo haber sido por solidaridad con su hermano Jonatán. Pero está bien interesante. Hay mucho que aprender allí, hermano. Gracias por la observación. Pastor, esto merece un estudio que yo lo llamaría los escuderos de David. Y está de largo, y tiraríamos en profundidad. Podemos hablar de Ahimelech cuando sacerdote le presenta los paneles de proposición, cuando David en la trama se hace loco. Podemos hablar de Abner en los momentos en que tuvo que ser fiel a Saúl y también tuvo que ser fiel a David. O sea, tenemos una cantidad de material riquísimo para ver cómo Dios pone escuderos a los que se procesan y se dejan procesar conforme a su corazón. Muy buena idea, hermano. Y se puede hacer un estudio tremendo. Muchas gracias. Bueno, entonces dice que después huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa grande ni pequeña, ninguna cosa grande ni pequeña que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que tu alma deseare haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Mira esto, miren esto. Aquí se presenta una situación que eventualmente se puede prestar un poquito a confusión, porque se supone que esto es cuando regresa, es decir, después de lo que sucedió en Nayot en Ramá. ¿Qué pasó en el intermedio? No sabemos. ¿Se reconciliaron? No sabemos qué hubo allí, ¿verdad? Porque aquí dice que David acostumbraba comer con el rey en las lunas nuevas. Entonces, se supone que lo estaba esperando. Y yo me pregunto, ¿por qué lo estaría esperando después que estaba tratando de matarlo? ¿Y por qué él esperaría que David iba a ir a sentarse con él a comer durante 3 días? No sabemos qué pasó, pero lo cierto es que lo esperaba. Sin embargo, David va a Jonatán y le cuenta y le dice que está angustiado. Yo me imagino a este hombre llorando, diciéndole: mira, Jonatán, hermano, tu papá me va a matar. O sea, ¿por qué David iría a Jonatán llorándole, diciéndole eso? Pues yo me supongo que simplemente quería deshogarse con su amigo, pero en lo que termina esto es que dice aquí, lo voy a repetir lo que está dicho, lo que está en negrillas: has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo, y si hay maldad en mí, mátame tú mismo, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. David está entendiendo que a partir de ese momento, entre Jonatán y David, hay un pacto, dice pacto de Jehová. Es decir, hay un pacto ahí delante de Dios. Esto no es algo, esto no es cualquier cosa, esto es un pacto. O sea, cuando la Biblia habla de pacto, está hablando de algo extremadamente serio. Yo no sé si ustedes me están entendiendo.
Dice, pacto de Jehová. Has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, no lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. Jehová Dios de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o al día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaría a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y si no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así Jonatán pactó con la casa de David. Fíjense que no dice que pactó con David, pactó con la casa de David. Es decir, cuando dice con la casa de David, está diciendo que Jonatán pactó con David y sus generaciones. Están haciendo un pacto perpetuo, un pacto que no tendría fin jamás. Requiéralo Jehová de la mano de los enemigos. Lo voy a repetir. Así Jonatán pactó con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Fíjense esto, aquí dice, y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre, y si yo viviere harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y antes había dicho, si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Lo voy a decir de otra manera, lo voy a parafrasear. Jonatán le está diciendo a David, si mi padre te quiere matar, si mi padre ha determinado matarte y yo no te pongo en alerta para proteger tu vida, lo que mi padre ha determinado contra mí, contra ti me suceda a mí, muera yo en vez de morir tú. Le está diciendo. Ese es el pacto. Pero también está diciendo, este es un pacto perpetuo. Y cuando Dios haya acabado con todos tus enemigos, tú vas a tener misericordia con mi descendencia para siempre, para que no sea mi nombre borrado de la historia de la casa de David. Aquí hay un pacto, no sé, ¿están entendiendo la magnitud de este pacto que están haciendo? Esto es algo bastante serio. Lo que pasó fue después que finalmente, en efecto, Saúl se enojó mucho porque David no se presentó. Él tenía un plan siniestro para con David en esas noches de luna llena o de luna nueva, ya ni recuerdo qué era, en esa celebración astronómica. Tenía un plan para con David y ellos habían hecho un acuerdo de que de alguna manera Jonatán iba como a darle algunas señales para que él supiera que su padre había determinado matarlo y para que pudiera huir y salvarse. Y así lo hicieron. Para no leer el capítulo completo. No pudo hablar en ese momento directamente Jonatán con David, sino que había un siervo ahí con él, entonces lanzó unas saetas, unas flechas, en fin, hubo un lenguaje entre ellos para que David se pudiera salvar. Y ellos, dice en el versículo 35, al otro día de mañana, no, aquí no, un poquito más adelante. Termina así, y Jonatán dijo a David, después que pudieron hablar, y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y se levantó y se fue Jonatán
Y se fue y Jonatán entró en la ciudad. Hasta aquí llegamos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos aquí de Jonatán y David? Me gustaría escuchar comentarios. Solamente 2 o 3 personas han intervenido. Sí, Martín. Sí, Leticia. Mire, aquí recordar el primer pacto que hicieron como amigos, que está en Primera de Samuel, capítulo 18, del verso 1 al 4. Fue ese pacto. De ahí donde Jonatán vuelve otra vez, le hace jurar y hacen el otro pacto que la familia no va a ser destruida, porque tenemos que ahora sí mencionar que antes, cuando una nueva casa iba, en este caso, ¿no? David, que ya iba a ser el nuevo rey, era por ley que tenían que destruir, matar a todos de la antigua casa real. Eso era por ley. Correcto. Muy bien. Entonces, por eso Cuando David pasa a ocupar el trono, tenía que acabar con toda la descendencia de Saúl. Con toda la dinastía, y que no quedara, pero ni uno, ni parentesco de allá, de aunque sea de 7ª generación, nada que los... Entonces, por eso, en el caso, yo estoy viendo a Jonatán que definitivamente el Espíritu de Dios sí estaba en él, porque él se empieza a adelantar cuando le dice, ahora, júramelo, vamos a hacer este pacto, que no vas a destruir a nadie de nuestra parentela. Y de hecho, así fue, aunque al paso del tiempo fue cuando pregunta, ¿quién quedó de la casa de Saúl? Bueno, eso ya más adelante, pero eso es muy importante. Vamos a ver algo para confirmar lo que está diciendo Leticia. Voy a buscar un pasaje que tengo por acá. Miren esto. Segunda de Samuel, capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Recordemos que Abner es el jefe del ejército. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijo de Rimón, Veronita, de los hijos de Benjamín. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Es decir, en la batalla no fue porque David los mató. Ellos murieron en una batalla. Saúl y Jonatán murieron en una batalla. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Ok? Mefiboset es el hijo ya huérfano de Jonatán. En este momento era el nieto del rey, el hijo del príncipe heredero, que era Jonatán. Tenía 5 años. ¿Y por qué la nodriza sale huyendo despavorida y lleva al niño en las manos? Dice que se le cayó y quedó cojo. Bueno, después vamos a ver que quedó cojo para siempre, quedó lisiado de ambas extremidades inferiores. Leticia, ¿por qué salió la nodriza? ¿Por qué agarró al niño y salió huyendo como salió huyendo? Por querer hacer un bien. Sí, pero ¿por qué? Por preservar la casa real, para mí. Muy bien. Eso, bueno. Pero lo acabas de decir hace unos minutos. Sí, sí. Pues era el que quedaba para en la sucesión al trono. ¿Y qué se esperaba? Lo acabas de decir hace 5 minutos. Si el rey murió, sí, sí, y el hijo del rey también, sí, ¿qué se esperaba que pasara? por eso, que ahora sí el nieto fuera el sucesor al trono. Lo más probable era que viniera y los mataran a todos. Sí, sí, porque los tenían que matar a todos de esa casa, pero pues la nodriza, pues no sé, porque ella era la encargada, pues dijo, bueno, vamos a salvarlo, ¿no? Aquí, si no me apresuro, aquí nos van a matar a todos. Y A más todos. que todo, este muchacho que pusieron en manos mías a este niño tiene una muerte segura, yo lo voy a proteger. Sí. En quererlo proteger se le cayó, quedó lisiado.
guardó su vida, porque sabemos luego que Mefiboset efectivamente vivió Sí, y se convirtió en una persona famosa. Se convirtió en una persona famosa. A ver quién conoce la historia. sí, No se convirtió en una persona famosa. Era un lisiado que se fue a vivir a el peor lugar que podía existir en esas tierras. Un lugar que se llamaba Lodebar. lo de Ese es el nieto de Saúl, el Saúl. hijo de Jonatán. Perdón, Leticia. Bueno, es que también hay algo que, bueno, a mí me quedó clarísimo y yo sigo insistiendo con Jonathan, que aun cuando él sabía técnicamente que él era el príncipe heredero, en su espíritu, él estaba más que convencido que no iba a ser así y que David iba a ser el sucesor de... Es correcto. Yo lo veo, porque reiteradamente, de acuerdo a todo lo que leí, puedo ver eso. Y lo otro es que, curiosamente, entre comillas, Saúl siempre mandaba a las batallas más cruentas a David y siempre regresaba victorioso David. O sea que ya lo tenía entre ceja y ceja. El celo, celos dañinos, tóxicos, no sé cómo llamarle, era lo que siempre él se le activaba cuando, mucho más cuando David regresaba victorioso a esas guerras cruentas donde lo mandaban. Fíjate que decíamos la semana pasada, Leticia, que cuando Dios tiene un plan para ti y viene Satanás y los demonios, si quieren, ¿cómo se dice la palabra? Quieren hacer oposición, quieren hacer algo en contra tuya, hasta lo que haga Satanás y sus demonios en contra tuya va a funcionar para tu bien. Amén. Amén. Es decir, que hasta los demonios van a trabajar para ti. Amén. Y eso fue lo que pasó allí. Pero entonces, vamos a cerrar esta noche el estudio y esta serie hablando de Mefiboset. Pero antes de hablar de Mefiboset, quiero reiterar que David y Jonatán hicieron un pacto, pero era un pacto, o sea, con la seriedad que tenía un pacto según la tradición de los israelitas. O sea, que cuando un israelita hace un pacto con otro israelita, se hace de una forma tal que se dice, muera yo si yo no cumplo este pacto. Así es la manera como se hace. Por eso, cuando, a ver quién recuerda esto, seguramente César lo recuerda y Diana también. Cuando Dios hace pacto con Abraham, miren que yo les cuento esto y se me eriza la piel. Cuando Dios hace pacto con Abraham, Dios le dice a Abraham que busque unos animales, los sacrifique, los corte en dos pedazos y ponga la mitad a un lado y la mitad a otro. Y dice que pasó un horno humeante por el medio de esos animales. Dios pasó por el medio de esos animales muertos. Hay que mandar fotos. Y eso lo que está simbolizando es que Dios dice y que quede yo como estos animales si yo no cumplo lo que yo te estoy prometiendo, lo que yo estoy pactando contigo, que o sea, todo lo que Dios le prometió a Abraham, que le dijo, de tu descendencia saldrán reyes, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Si puedes contar las estrellas del cielo, la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Yo, Jehová, lo estoy pactando contigo, yo lo cumplo. Y pasó por el medio de los animales muertos. Y esa es la manera como se hacen muchos pactos, lo que ustedes pueden ver, es decir, no necesariamente con los animales muertos, pero cuando ustedes ven los pactos en la Biblia, lo que ustedes ven es, muera yo si yo no cumplo lo que yo te estoy prometiendo, lo que yo estoy pactando contigo. Y eso fue la manera como pactaron ellos, porque Jonatán dijo, si mi padre planea matarte y yo no te cumplo lo que yo te estoy prometiendo, lo que mi padre ha determinado contra ti, que se venga en contra mí. Ahí hubo un pacto muy serio. Entonces ahora vamos a cerrar hablando de pactos. Pero yo primero quiero hablarles un poquito sobre
lo que pasa con Mefiboset al final de todo esto. Bueno, al final no. Al final de la historia específicamente de Mefiboset, que es lo siguiente. Segunda de Samuel capítulo 9. Yo sé que ustedes muy juiciosos, aunque yo no se me olvidó ponerle allí el número del capítulo. Y eso que ustedes lo buscaron juiciosamente, lo leyeron, ¿verdad que sí, Diana? Dice sí. Dijo David, ya estamos hablando de David en el trono, ya como rey. Recuérdense que Saúl había muerto y Jonatán también. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Cuánto tiempo había transcurrido? No sabemos cuánto tiempo había transcurrido. Lo cierto es que en este momento, en el capítulo 9, en el capítulo 4 recién habían muerto Saúl y Jonatán, ¿recuerdan? De segunda de Samuel. En el capítulo 9, David es rey. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Lo voy a llamar a Siba. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Yo les pregunto, Mefiboset está viviendo en un lugar que se llama Lodebar, que significa que es una tierra árida, como lo dice ay Dios, ¿cómo se llama este cantante? Como lo dice ese canto, lugar de dolor. Es una tierra donde Dani nadie, Berrios. como lo dice Dani Berríos en su canción, es un lugar donde nadie, es un lugar donde nadie quiere vivir, un lugar de desolación, un lugar de pobreza, un lugar de tristeza. Él vivía allí como olvidado. ¿Ustedes se imaginan que ese hombre esté allí lisiado, olvidado, el que fue el que creció en el palacio real, olvidado, despreciado, y que de pronto le llegue alguien de palacio, gente militares, y le dicen, Mefiboset, ¿es usted Mefiboset? Sí, yo soy. Venga con nosotros. ¿Qué pasó? El rey David lo mandó a llamar. Ustedes se imaginan todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de Mefiboset cuando él iba camino de Lodebar a palacio. ¿Qué creen ustedes que había en la cabeza de Mefiboset? ¿Qué opinan ustedes? Para ¿Perdón? Pensaría que quizá lo querían matar o algo así, iba como asustado más bien, ¿no? ¿Tú crees que iba asustado, Diana? Pues yo creo que sí, que iba así como temeroso, a que iba como expectativa, que iba a pasar con él, ¿por qué lo mandaron a llamar? Yo creo que si lo montaron en un caballo, quizá mojó el caballo del miedo que tenía. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién más iba a hablar? Imagínense ustedes la escena. Llega Mefiboset
al lugar. Imagínense así caminando, bueno, era lisiado de los pies, o sea, yo no sé cómo hizo, lo pusieron allí y se inclinó delante del rey. Y en ese momento, ustedes se imaginan el nivel de miedo de ese hombre temblando, diciendo, ah, así que tú eres el hijo de Jonatán, tú eres el nieto de Saúl, dame una espada que lo va a matar aquí mismo. Seguramente en ese momento él diría, Padre, en mis manos, en tus manos me encomiendo, este día te entrego mi vida. Ya diría, hasta aquí llegué. ¿Sí o no? ¿Qué crees tú, César? Que fue así, Asustado. así fue efectivamente, porque si él hubiese sabido el pacto de su papá, ese buscaba a David. Interesante dato. Muy probablemente nadie le dijo a Mefiboset que su padre había hecho un pacto con David. Muy probablemente. Y vivía arruinado. Y David lo manda a llamar a palacio y le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado a mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Lo que menos quizás se hubiese imaginado Mefiboset era que a partir de ese día su vida iba a cambiar absolutamente, iba a dar un giro radical, y que de allí en adelante iba a estar comiendo todos los días en la mesa del rey para siempre. Siba no se imaginaba que su familia iba a estar bajo la protección. Estoy hablando de Siba, ahora el siervo de Mefiboset. Sus 15 hijos, sus 20 siervos iban a estar para siempre bajo la protección del rey, como los administradores de las tierras que había dejado Saúl y que se le habían dado a Mefiboset, y ellos eran como los, por ponerle un nombre, los mayordomos de esas tierras, de todas esas propiedades. Y todo esto sucedió porque David hizo un pacto con Jonatán, y en Mefiboset, que ya era un hombre, o sea, eso pasó cuando Mefiboset tenía 5 años, y dice que tenía un hijo que se llamaba Micaía. ¿Cuánto tiempo había transcurrido? No sabemos, quizá cuánto pudo haber sido. ¿Qué opinas tú, Diana? O Nidia, ¿qué opinan? O Miguel, habían pasado tal vez 15, 20 años. Tal vez tendría Mefiboset 20 o 22. ¿Qué dice Miguel? Es posible que no se establece ni hay un término cronológico, pero sí hay una analogía bien interesante. Por eso es que a mí me encanta escudriñar los nombres en la palabra, me encanta ir más allá del significado, entendiendo lo que muchas veces el significado de los nombres representa, y Dios no se equivoca. El término lisiado, sí, pues, el término lisiado también es el término hebreo que se utiliza para alguien que está abatido. Y podemos ver perfectamente cuando él se le presenta a David diciendo, menos que un perro muerto soy yo. O sea, una persona que estuvo abatida toda su vida por lo que creía que era una maldición, por lo que creía que era algo que lo estaba marcando delante de Dios. Muchos de nosotros vivimos una vida equivocada pensando que estamos marcados delante de Dios por los errores de nuestros padres, por nuestras circunstancias,
por las cosas que hemos vivido, pero ahora encontramos que Mefiboset significa disipador de vergüenza, pastor. ¡Guau! ¿Qué te parece eso? Disipador de vergüenza. Pero es que me gusta mucho lo que está diciendo, pastor, porque tú dices que él le dice, pero, o sea, ¿por qué te fijas en mí? Yo soy un perro muerto. Y no lo dijo exactamente, pero lo voy a parafrasear lo que dijo David. Es que no es por ti, papá, es por tu padre, porque yo hice un pacto con tu papá, Jonatán, y yo lo cumplo. Y si no lo cumplo, muera yo, porque yo dije que yo lo cumpliría. Es un pacto, y si yo no lo cumplo, ese pacto, muero yo, porque yo tengo que cumplir ese pacto, porque yo hice un pacto de Jehová con tu padre, y yo tengo que cumplir ese pacto. Y porque pase lo que pase, Dios cumple su propósito a pesar de nosotros mismos. ¡Wow! Entonces, ese hombre que estaba allí, ¿cómo fue la palabra que dijiste? Abatido, que pensaba que ya él nunca más, que él iba a morir ahí como un perro, que iba a pasar el resto de su vida en ese lugar de desolación. Y por eso yo quiero decirte esta noche, a ti que me estás oyendo, a ti que me estás viendo en el YouTube, que hay un pacto también del cual nosotros nos beneficiamos, que es el pacto de la sangre de Jesús, porque la palabra del Señor dice que Dios Padre y Dios Hijo hicieron un pacto de sangre, y por eso Jesús murió en la cruz por nosotros. Y por ese pacto de sangre nosotros somos salvos, somos redimidos de nuestros pecados, y no somos personas cualesquiera, somos nuevas criaturas en Cristo y pasamos a ser parte de una familia, de la familia de Dios. No somos, dice la palabra, extranjeros ni advenedizos, somos parte de la familia de Dios. Y por eso podemos tener la certeza de que somos mandados a llamar por el Rey para comer con él en su mesa, para disfrutar de los beneficios de la realeza, para disfrutar de los beneficios de palacio, porque hay un pacto que Dios hace con Jesús, con Dios Hijo, para que nosotros seamos beneficiarios de ese pacto. Cuando David hizo pacto con el papá de Mefiboset, con Jonatán, no tenía ni siquiera uso de razón, no sabía nada, pero aunque él no haya sabido nada, el hijo de Mefiboset, Micaía, ni siquiera había nacido y se beneficia de ese pacto. Y aunque el pacto de Dios Padre con Dios Hijo se hizo hace muchos años, nosotros hoy en día nos beneficiamos de ese pacto. Y por eso yo quiero decirte, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que haya sucedido, no importa cuántas dificultades hayas pasado, cuántas hayan sido las adversidades, tal vez tú crees que tú no eres merecedor de eso, porque probablemente, no voy a decir que te sientes como un perro muerto, como se sentía Mefiboset, porque quizá eso suene muy feo, pero quizá te sientas abatido, quizá te sientas abatida, quizá sientas que no mereces esa misericordia, que no mereces ese amor, pero es algo que está establecido en la palabra de Dios para nosotros, y que nosotros es algo de lo cual nos podemos apoderar esta noche. Vamos a hacer una oración, y si tú me estás viendo ahora en esta grabación en el YouTube, yo quiero pedirte que inclines tu rostro y que oremos esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por el pacto de la sangre de Jesús, Señor, ese pacto del cual nosotros hoy nos beneficiamos, Señor, al aceptar a Jesús al aceptar a Jesús, tu Hijo, como nuestro Señor y Salvador personal, Señor. Y Padre amado, te damos gracias por esa sangre preciosa derramada por mí, por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por el perdón de los pecados, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Y te quiero pedir a ti que me estás mirando ahí en el YouTube, o a ti que estás aquí presente, y si nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, que lo hagas en este momento y ores conmigo de esta manera. Padre, yo acepto hoy a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal, y te pido que perdones mis pecados, que derrames sobre mí tu misericordia, y que me permitas ser parte de ese pacto de sangre, de ese pacto perpetuo, de ese pacto eterno, que sea yo perdonado de mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me regales el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, y que dirijas desde hoy mi vida, por siempre y para siempre. Amén.
Así que si alguien ha hecho esta oración por primera vez, yo le doy la bienvenida a la familia de Dios, con la certeza de que está ese pacto de la sangre de Cristo que se cumple, así como David lo cumplió con Jonatán, haciendo misericordia a su hijo Mefiboset y al hijo de Mefiboset, Micaía, y a su descendencia, porque era un pacto establecido para siempre. De esa misma manera, nosotros disfrutamos de los beneficios de ese pacto de la sangre de Jesús. Me voy a despedir de los que están en YouTube. Me quedo aquí un ratito más con los que están en persona, unos minutos más, ya nos agarró tarde. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Hasta aquí llegamos con el estudio. Cuando Dios muda tu corazón, nos veremos muy pronto en una próxima serie de estudio bíblico con el Ministerio 5E Internacional. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.